Así que mientras tanto usted puede buscar Primera de Juan, capítulo 3, versos 13 al 24. Primera de Juan, capítulo 3, versos 13 al 24. El nombre de esta predicación es la importancia del amor fraternal. La importancia del amor fraternal. Daremos lectura en el nombre del Señor. Dice: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos o por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hay una historia de un explorador llamado Federico Arnott, un misionero. En cierta oportunidad él iba por la selva, ¿no?, a través de hierba alta con un grupo de convertidos negros. Y de pronto apareció un león, ¿sí?, y atacó a uno de los jóvenes. Arnott, este misionero, empujó al joven, ¿sí?, y lo cubrió con su propio cuerpo. El animal puso sus patas exactamente sobre el misionero, pero por alguna razón inexplicable, el león no atacó al siervo de Dios y se retiró sin causar mal a nadie. Cuando un jefe de la tribu oyó acerca de este incidente, dijo: yo voy a cualquier parte con un hombre blanco que se pone entre un león y su amigo negro. Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿tenemos nosotros esta clase de interés por otros? ¿Tenemos esta capacidad, no, de estar interesados al punto de poner nuestra propia vida delante por la vida de otro? Ya esto no es simple simpatía. La simple simpatía habría hecho que Arnott, este misionero, hubiese dicho: pobrecito, qué lástima. Pero el amor es capaz de hacer mayores heroicidades, ¿sí?, mayores obras. Si no lo tenemos, iglesia, tenemos que pedirle al Señor que ensanche nuestro corazón y que purifique nuestros corazones de manera de crecer y de abundar en amor los unos por los otros, como nos enseña la palabra del Señor. Antes de seguir adelante, cierre sus ojos y oremos juntos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por darnos la posibilidad de abrir tu palabra, de tenerla en nuestro propio idioma, de tenerla la mayoría de nosotros impresa, Señor. Es una gran bendición. Te queremos pedir que tú nos hables, que nuestro corazón esté presto, Señor, para oírla, que no haya ningún tipo de interferencia en nosotros, Señor, que nos impida recibir tu palabra esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto de nuestra predicación, hermanos, es el amor, una señal de vida espiritual. En el verso 13 hemos leído: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Esta expresión está directamente relacionada con el versículo que vimos nosotros hace 3 semanas, ¿no?, que es el versículo anterior a este, el versículo 12, donde leemos:
no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces podríamos decir que hay un tipo Caín, ¿no? Un tipo Caín. El tipo Caín es el tipo del mundo que pecan, ¿no? Que pecan conforme a su naturaleza pecaminosa, e incluso el pecado los puede llevar hasta matar a otra persona, como lo hizo Caín. Y están los tipos Abel, que no se nombran en el texto, pero son aquellos cuyas obras son justas. Entonces nosotros, obviamente, hermanos, somos llamados a ser como Abel, que nuestras obras sean justas, que manifiesten la vida espiritual que Dios nos ha dado. El apóstol dice entonces, hermanos, no se maravillen que el mundo los odia, no se maravillen de este tipo de cosas como un hermano matando a otro, porque las obras de ese eran malas. No se maravillen de eso, no se sorprendan. Ese es el sentido de la palabra maravillarse. Es natural que sea así. De hecho, el propio Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, verso 18, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Amén. El mundo no odió al Señor Jesucristo antes de odiarnos a nosotros. Por lo tanto, no podemos esperar algo distinto. Los cristianos vamos en una dirección, ¿sí? Y el mundo va en otra. O así al menos debiese ser. Nosotros, los creyentes, la iglesia de Cristo, debiésemos ir en una dirección opuesta a la cual va el mundo. Debiésemos ser producto de ir en esta dirección opuesta a un verdadero estorbo. Nuestras anticuadas maneras de vivir molestan al mundo. ¿Qué es eso de la santidad? ¿Qué es eso de tener familias con papá, con mamá y con hijos? ¿Qué es eso? Nuestra forma de vida hoy molesta al mundo. Por lo tanto, no es sorpresa, no fue maravilla en el tiempo de Juan, iglesia, y tampoco es maravilla en nuestros tiempos. En la medida que tú y yo crecemos en la fe y nos santificamos y nos parecemos más al Señor Jesucristo, ¿sabes lo que va a pasar? Más problemas vamos a tener con el mundo. Más problemas vamos a tener con el mundo. Yo recordaba en este punto la experiencia, por ejemplo, de Juan el Bautista. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Mateo 14, 13, 5. Mateo 14, 13, 5. Voy a leer solo esta parte. ¿Usted conoce la historia? Dice, porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, su mujer, Herodías, mujer de su hermano Felipe. Es decir, Herodes tenía una relación con la mujer de su hermano. ¿Qué hizo entonces Juan el Bautista? Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Juan el Bautista directamente iba a confrontar el pecado de Herodes. Y bueno, Herodes, como buen político de ayer y de hoy, verso 5, Herodes no quería matarlo porque tenía miedo al pueblo, porque lo consideraban a Juan como profeta. Después de eso se continúa la historia y la hija de Herodías no hace una danza en el cumpleaños de Herodes y Herodes le dice, bueno, tú pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te lo daré. ¿Y qué le pide? La cabeza de Juan el Bautista en un plato. O sea, ahí finalmente Juan el Bautista muere. Pero obviamente había estado encarcelado antes y podríamos decir que Herodes solo estaba buscando la oportunidad de terminar con este molesto estilo de vida que confrontaba el pecado del gobernante. Por lo tanto, vemos que a Juan el Bautista le costó la vida, era odiado por el mundo. Más adelante tenemos el testimonio de Esteban. Esteban, el primer mártir de la historia del libro de Hechos, frente a un público judío, frente a un público creyente, monoteísta podríamos decir, ¿no? Dio un gran testimonio acerca de Cristo a través de todas las Escrituras. Es un gran sermón el que da Esteban. Si no lo ha leído, léalo. Es impresionante cómo este hombre, sin ser un apóstol o un hombre más importante dentro de la organización de la iglesia primitiva, dominaba las Escrituras y tenía ese fuego interno para compartir el testimonio. Bueno, este testimonio no fue muy bien recibido por esos judíos. Entonces vemos en el Hechos capítulo 7, verso 54 al 60, leemos, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios.
Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, se lanzaron a una en contra de él, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Juan invocaba al Señor y decía: Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Otro ejemplo más de alguien que fue odiado por el mundo al punto de perder su propia vida. Tanto Juan el Bautista como Esteban fueron hombres odiados por sus contemporáneos debido a su fe. ¿Qué más decir del propio testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Odiados hasta el punto de perder sus vidas. La reflexión para nosotros, hermanos, esta mañana, en este punto. Muchas veces no queremos quedar mal con nadie. Muchas veces no queremos arriesgarnos, ni mucho menos experimentar pérdidas, ni trabajo, ni de amistades, ni de recursos. Queremos entrar en un equilibrio con el mundo, y ese equilibrio que nosotros muchas veces queremos porque nos conviene, la Biblia lo desconoce absolutamente. La Biblia dice que seremos odiados. Como decía antes, cuanto más de Cristo haya en nosotros, más odiados seremos por el mundo. Quienes se comprometen con el Señor, vamos a ser de una u otra manera odiados. Y debemos estar prevenidos, iglesia. Y debemos estar dispuestos a pagar dicho precio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a perder amistades, trabajo, relaciones? ¿Estamos dispuestos a muchas veces quedar solos por la causa de Cristo? Verso 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Aquí hay un examen plural, podríamos decir, ¿no? El apóstol escribe: nosotros sabemos, ¿sí? Nosotros sabemos, es decir, nosotros los que decimos ser cristianos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, contraste absoluto, ¿no? Está hablando de muerte y vida espiritual. ¿En qué cosa? ¿Cuál es la señal característica? Hemos hablado en otras oportunidades del nuevo nacimiento, ¿no? Juan dice que hay una señal inequívoca, un signo de vida espiritual en los creyentes que han pasado de muerte a vida. ¿Cuál es, según el texto? El que amamos a los hermanos. El que amamos a los hermanos. Amamos nosotros a los hermanos de la fe que conforman esta pequeña comunidad de gracia en este lugar. Nos amamos. Y es que a veces ni siquiera nos conocemos, iglesia. Difícilmente nos vamos a amar. Ahora, ¿en cuántas formas podemos pensar esta mañana en que podemos amar a nuestros hermanos? Las maneras y las formas de amar a nuestros hermanos son múltiples en el contexto de la familia de la fe. Podemos amar a los hermanos orando por ellos, visitando a otros, proveyendo para sus necesidades físicas y para sus necesidades espirituales. Podemos amar a los hermanos como lo hace un grupo de miembros de esta congregación viniendo a preparar este lugar, haciendo lo necesario para que la reunión funcione. Hay un sacrificio de por medio de poder venir, de levantarse más temprano, están dispuestos a hacerlo y espero que la motivación sea la correcta, por amor a los hermanos. Instalando los equipos, trabajando en algún área del servicio, el audiovisual, etcétera, en la enseñanza de los niños. Mis hermanos que ahora también están acompañándonos, tanto en la predicación como lo hace Andrés cuando yo no estoy, como también José y Patricio los días miércoles, y cada vez que se les solicita, ellos están dispuestos a enseñar. Lo que hacen las hermanas también al estudiar un texto para compartirlo con otras hermanas, también lo hacen porque aman. Todo, iglesia, debe ser hecho porque amamos. Y hay múltiples opciones para que nosotros podamos servir en amor a los demás. Los falsos maestros de la época no tenían esta señal que el apóstol nos está enfatizando esta mañana. Quizás podían imitarla por algún tiempo, ¿sí? Los falsos maestros, los falsos cristianos pueden imitar esta señal, pero no la iban a poder sostener por toda su vida. Lo mismo es cierto para hoy. Las verdaderas muestras de amor por los hermanos se van a sostener, iglesia, en el tiempo.
se van a sostener, tienen que pasar a ser parte de nuestra vida, de tu vida y de la mía. Las muestras de amor, las muestras de servicio por otros, no pueden ser por lo tanto accidentales, no pueden ser ocasionales, porque fluyen desde un corazón que ha sido alcanzado por Dios. ¿Y sabe qué? Fluyen más allá de estas cuatro paredes también. Un corazón alcanzado por Dios va a ser un corazón con la capacidad inherente, propia de amar a los demás. Y por supuesto, va a comenzar con la familia de la fe. Esta señal es tan clara para el apóstol Juan. Debemos poner tanta atención, iglesia, sobre esta señal. Y es que ahora Juan lo dice de manera negativa. Dice, el que no ama permanece en muerte. El que no ama permanece en muerte. Puede tener la última revelación. Puede ser el sermón más escuchado en YouTube. Con oírlo te puede provocar un desborde emocional. Esto y cualquier otra cosa. Pero si no ama, permanece en muerte. Los falsos maestros de la época, los anticristos, tenían esto, ¿no? De ser atrayentes. Los falsos maestros siempre tienen eso, de atraer, de ser cautivantes. Sin embargo, nada de eso sirve, dice Juan, si no tienen la señal del amor de manera permanente. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 13, versos 1 al 3, aquí utilizando un recurso literario, ¿no? Que se llama hipérbole. La hipérbole es la exageración, pero lo que Pablo quiere enfatizar es la importancia del amor y que todo lo que nosotros hacemos provenga del amor. Mira cómo escribe aquí: si yo hablara lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda fe para trasladar montañas pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Toda obra de servicio debe provenir del amor, si no, no tiene ningún valor. Si no, no tiene ningún valor. El amor fluye entonces de la vida de Dios en nosotros. Ciertamente, iglesia, eso debe ser perfeccionado. El amor debe ser perfeccionado en nosotros. La forma en que amamos a nuestros hermanos en la fe debe perfeccionarse en el tiempo. No debe degradarse, no debe retroceder. Debe ir madurando, debe ir creciendo. El amor del cual nos habla este texto bíblico es un amor que permanece. Un amor que no se divorcia al primer desacuerdo. Un amor que no se divorcia al primer desacuerdo. No toma las maletas para buscar una mejor oferta. No, es un amor que permanece. Es un amor sacrificial. Es un amor comprometido. Es un amor, como hemos visto durante el transcurso de esta epístola, arraigado a la verdad de Dios. Un mal muy corriente hoy en día. El tiempo que yo estoy en la iglesia lo he visto, no son pocos años, es la búsqueda de los creyentes de su propio bienestar, de su propio bienestar. Entonces piensan en su propio bienestar y tenemos personas que van buscando su propio bienestar, según ellos lo conciben, no lo piensan, y van de iglesia en iglesia buscando su propio bienestar, como si la iglesia fuese una empresa de oferta de servicios. Entonces en esta iglesia no me ofrecen ciertos servicios, yo me voy a la iglesia de unas avenidas más allá. Allí sí hay una mejor oferta de servicios para mí, porque yo necesito otras cosas. Pero la pregunta no es si vamos a ser parte de una iglesia con mejor oferta de servicios espirituales para satisfacerme. La pregunta para nosotros, amados hermanos, es ¿de qué manera yo voy a servir en amor a los demás? ¿De qué manera yo voy a servir en amor a los demás? Porque la esencia del amor no es estar buscando para nosotros mismos, sino es estar pensando en cómo servir, en cómo dar. La esencia del amor es dar. La prueba del amor cristiano es darse por los demás. En nuestro contexto, de manera específica, darse por los hermanos en la fe. Verso 15 dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Juan pone a la par, esto es muy llamativo, hermano, pone a la par
un pecado terrible como es el pecado de darle muerte a otra persona de manera fría y despiadada. Eso es un asesino. No es como que a veces nosotros vemos en la noticia y dice en defensa propia, no, le quitó la vida al delincuente. No, aquí el asesino es el que le quita la vida a otra persona de manera fría, despiadada, sin ningún motivo, no por motivo de defensa. Y Juan nos está diciendo, míralo bien, que esto es equivalente a aborrecer al hermano en la fe, a odiar al hermano en la fe. ¿Se da cuenta? La antítesis del amor es el odio, lo contrario del amor es el odio. Por lo tanto, Juan está llamando nuestra atención esta mañana que lo serio que es el aborrecer, el odiar. Dice Warren Wiersbe, es probable que en este momento estés pensando, pero yo nunca he matado a nadie. A lo mejor todos estamos pensando eso, ¿no? Y esta afirmación, y a esta afirmación Dios nos responde, sí, pero recuerda que para el creyente el odio es igual que el asesinato. Eso estamos viendo en este verso. La diferencia entre el nivel 1 y el nivel 2 es la acción externa de quitar la vida, pero la intención interna es la misma. ¿Sí? El que odia tiene la misma intención interna del que es capaz de quitarle la vida a otra persona. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 22, 24, también habían anticipado esto. El Señor escribió, o más bien Mateo escribió sobre su testimonio, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno. Por tanto, si estás presentando, aquí esto es muy importante, hermanos, de cara a la salud de una iglesia local como la nuestra, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de tu hermano, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay una diferencia obvia, ¿cierto?, entre el que comete el asesinato y el que odia. Los daños son diferentes, las repercusiones son diferentes, los castigos también son diferentes. Pero a los ojos de Dios, el odio es equivalente moral del asesinato. Y si lo dejamos sin refrenar, el odio finalmente, eventualmente puede conducir al asesinato. Un matiz aquí necesario, ¿no? El creyente que se encuentra en la práctica de amar, aunque a veces se enoje con su hermano, ¿sí? Estamos en la práctica de amar y a veces tenemos diferencias entre nosotros. Eso no es lo que el texto está acusando. Los incidentes ocasionales, como el enojo, no anulan este principio del amor. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, distinto es un creyente que se encuentra en el hábito, ¿no? En el hábito del odio contra otros creyentes. Al respecto, Warren Wiersbe dice, no hay nada que demuestre ser más cierto, ya que un creyente que no tiene comunión con los demás creyentes es una persona miserable. Sus sentimientos le muestran claramente que algo anda mal. Otra vez Juan apela al conocimiento previo de estos hermanos, ¿no? Leemos, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Podríamos inferir que ningún asesino y ninguna persona que tenga odio en su corazón contra los demás, como un hábito, tiene vida eterna en sí mismo. ¿Sí? ¿Habrá sido una práctica habitual? Me preguntaba yo mientras preparaba este sermón de los anticristos, el odio a ciertos hermanos. No sería raro, ¿no? Porque recordemos que estos anticristos eran súper espirituales. Tenían, según ellos, un conocimiento especial de Dios. Tal vez la fe sencilla del Evangelio que muchos creyentes de la época tenían, a ellos les parecía un insulto. Entonces es probable que ellos tuviesen el odio como hábito en sus vidas. Aunque tienen apariencia de piedad, finalmente van a mostrar quiénes realmente son, a través de mostrar odio o amor. Hoy vemos, iglesia, aborrecimientos de tipo denominacionales, ¿sí? Lamentablemente, incluso doctrinales, gente que se confronta, ¿no? Que entra en verdaderas batallas por asuntos denominacionales, por asuntos doctrinales. Las etiquetas son
en el contexto evangélico, el pan de cada día. Todas las iglesias, todas las denominaciones creen tener la verdad más clara, ¿sí? Hay mucho orgullo doctrinal y denominacional, y bueno, entonces entramos en estas especies de odios también en contra de otros hermanos que no piensan necesariamente como nosotros en todos los asuntos que nosotros pensamos. Debemos cuidar nuestro corazón de eso, debemos cuidar nuestro corazón de esas cosas. Y por supuesto entre nosotros mismos como iglesia local, si existen ataduras entre nosotros, tenemos que resolverlas lo más pronto que sea posible. ¿Sabe para qué? Para que este sentimiento ocasional no se transforme en usted en un hábito. Si no resolvemos rápidamente nuestras diferencias, entonces esto que viene a ser algo ocasional va a transformarse en un verdadero quiste en nuestro corazón, se va a enquistar y va a generar nuevas malas relaciones, producto que no hemos sabido resolver las diferencias entre nosotros. ¿Cuál es el antídoto para el odio o el aborrecimiento? El antídoto, ciertamente lo hemos descrito antes, es el amor. El odiar y odiarse a otros, o entre otros, es la experiencia normal de una persona no salva. ¿Me escuchó bien? El odiarse en distintas direcciones es la experiencia normal de los que no son creyentes. Mira lo que dice Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Ahí lo tiene, odiándonos unos a otros. Esa es la norma del no nacido de nuevo, del no salvado, y no nos debe llamar la atención, pero no debe ser nuestra característica. El odiarnos unos a otros no debe ser nuestra característica. La escena cambia cuando el amor de Dios nos alcanza por medio de la obra de Cristo. Antes lo natural era odiarse, ahora lo natural es amarnos unos a otros. Lo natural es querer hacerle el bien a otros. Una vez que estamos unidos a Cristo, esa debe ser nuestra experiencia dominante. ¿Lo vamos a hacer de manera perfecta y cabal? No. Pero esa debe ser nuestra vereda a transitar. La vereda del amor y no la vereda del odio, de la rencilla, del chisme. No, nada de eso debe ser un hábito en nosotros. Ocasionalmente caeremos y haremos todo lo posible por rápidamente volver al camino. Pero ese no debe ser nuestro tránsito. Nuestro tránsito debe ser el amor, porque el Señor Jesucristo nos amó a nosotros con un amor que nosotros no merecemos. Y ahora nosotros debemos amarnos en virtud de ese amor que Cristo nos ha dado. El siguiente versículo responde para mí la siguiente pregunta: ¿quién protagonizó y cuál fue la más grande muestra de amor que este mundo ha conocido? Usted lo sabe, ¿no? Verso 16. En esto conocemos el amor. Si usted quiere hablar, ¿cuál es la muestra de amor más grande que esta humanidad, que este mundo, que la historia que llevamos recorrido ha visto? Aquí usted lo tiene. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Juan está argumentando ahora, bueno, hay ciertos problemas con ustedes, quizás no quieren amar, no quieren resolver. Recuerden esto, la muestra de amor más grande que el mundo ha contemplado es la obra del Señor Jesucristo, su crucifixión. Nuestra mente es ágil, es muy ágil en elaborar buenas razones para no amar a alguien. Por lo que nos hizo, por cómo nos trató, porque no nos saludó. Usted sabe que hay gente que ha hablado conmigo que se van de la iglesia porque no los saludaban. Yo no sé si esa es una buena razón para abandonar una iglesia, que no te saluden. Bueno, seguimos porque no se preocupó, pero en resumen, todas esas cosas que yo digo tienen que ver con que no se cumplieron mis expectativas. No se cumplieron mis expectativas en la iglesia. Mis expectativas, mis anhelos, mis deseos, mis necesidades, otra vez, ¿se da cuenta? Y lo cierto es que donde existan seres humanos relacionándose, va a haber conflictos. Siempre, todas las veces. Incluso en la iglesia de Cristo. Los conflictos se van a acabar cuando estemos en gloria. Cuando entremos en gloria, allí ya no habrá más pecado, por lo tanto seremos perfectos delante del Señor. Ya no habrá más diferencia entre nosotros. Mientras estemos aquí va a haber conflicto. La iglesia no es la excepción. Pero la iglesia sí debe hacer excepción en algún sentido, ¿no? No podemos ser igual que un club deportivo. No podemos ser igual que la Garra Blanca o los de la U, no puede ser.
Entre nosotros debe predominar el amor. Decía antes, donde existan seres humanos, habrá conflictos. La iglesia no es la excepción. Entonces Juan nos lleva a la escena de la cruz, a la cruz del Calvario, la más grande muestra de amor que el mundo ha sido testigo. Él puso, iglesia, escúchalo bien, Él puso su vida por nosotros. ¿Tienes aún problemas para amar, para perdonar? Jesucristo puso su vida por ti. Charles Spurgeon, en su Biblia comentada, asumo que este comentario es de él, dice algo muy interesante que quiero compartirles respecto a este versículo. Dice, al verdadero amor no le bastan las palabras para expresarse. El amor debe expresarse en obras. El amor se deleita en hacer sacrificios. El amor se regocija en negarse a sí mismo. Cuanto más costoso el sacrificio, tanto más se complace el amor. El amor de Cristo se manifestó al entregar su vida por nosotros. No tenía ninguna obligación hacia aquellos por quienes murió. Puedo comprender a una madre que muera por sus hijos. Entiendo que un noble ciudadano muera por su ciudad. Sin embargo, el Hijo de Dios no tenía ninguna relación con nosotros hasta que decidió tenerla, movido por su infinita compasión. Su relación con nosotros no era más que la del alfarero con la arcilla o con el barro. Si la arcilla sobre el torno donde trabaja el alfarero se deforma, ¿acaso el alfarero no la desecha? Así podría haber obrado el gran Creador con nosotros. No obstante, sin ninguna obligación, solo por su voluntad propia, se entregó a la muerte, movido por su maravilloso amor hacia nosotros. Este es el amor que hemos recibido de Cristo, iglesia. Este amor recibido de Cristo debe tener un efecto concreto y visible en nosotros. El texto ahora lo completa, dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Lo estamos haciendo en alguna medida? Examina tu propio corazón, que el Espíritu te redarguya esta mañana, y que la palabra penetre en lo profundo de tu corazón. ¿Lo estamos haciendo en alguna medida? Porque sabe, hoy día la sociedad nos enseña que yo soy el primero, yo soy el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todo tiene que girar en torno a mí y a mis necesidades y de mi familia. Yo tengo que salvaguardarme, yo tengo que autopreservarme, no me importa lo que le esté pasando a los demás. Pero acá la palabra nos está enseñando otras cosas. Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice Wallace Wiersbe, la autopreservación es la primera ley de la vida física, pero el autosacrificio es la primera ley de la vida espiritual. Literalmente, así, tal vez ninguno de nosotros se va a haber puesto en este escenario de dar su vida por otro hermano. Yo pienso cuando vemos textos como este en los misioneros, ¿no? Personas que están en contextos difíciles. Pero eventualmente Dios tal vez tiene alguno reservado acá, tipo Esteban, para en algún sentido, en algún escenario que ponga su vida por otro hermano. Pero en general no vamos a estar en esa situación, salvo que Dios quiera algo distinto, ¿no? Pero ponemos también nuestras vidas cuando nos servimos unos a otros. Eso es lo que yo decía antes, ¿no? Por si no fuese suficientemente claro el verso 17, ahora Juan pone la pelota sobre el suelo, ¿sí? Fue elevado, fue grandioso, nos llevó a la cruz del Calvario para sacudir nuestra confusión, para sacudir nuestra autopreservación. Pero ahora nos lleva a algo mucho más cotidiano, probablemente que tenía mucha relación con lo que estaba sucediendo en la época, con los hermanos. Verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Una buena pregunta, ¿no? Al respecto, Warren Wiersbe dice, la prueba del amor cristiano no está en profesar en voz alta que uno ama a toda la iglesia. Eso es fácil. Eso es fácil. Yo puedo decirle a usted que yo lo amo. Sino en ayudar silenciosamente a un hermano que padece necesidad.
Si no ayudamos ni siquiera a un hermano, lo más probable es que no pongamos nuestra vida por los hermanos. ¿Se da cuenta? A veces en la emoción nosotros decimos, sí, Señor, te voy a dar mi vida. Pero en lo real y en lo concreto muchas veces no somos capaces de empatizar con las necesidades de nuestros hermanos. Y de paso, el texto también nos muestra el propósito para algunos creyentes que son bendecidos económicamente, que tienen más recursos. No es para llenarse de lujos, no es para tener más casas, no es para tener más propiedades. Aquí el texto nos enseña de manera clara que son para compartirlos con otros hermanos que están en necesidad. Quien está en una situación favorable económicamente y no está siendo buen mayordomo, está, como dice Juan, cerrando su corazón en contra de su hermano. Y Juan le hace la siguiente pregunta: ¿Cómo puede morar el amor de Dios en ti? Si teniendo recursos no lo hace. La respuesta es clara, ¿no? Si yo tengo muchos recursos y no estoy abordando las necesidades de mis hermanos o tratando de solucionarlas, en realidad no tengo amor de Dios en mi corazón. No mora el amor de Dios. Antes había hecho el llamado a poner la vida por nuestros hermanos. Bueno, y si ni siquiera somos capaces de compartir lo material, difícilmente vamos a poner nuestras vidas. Podríamos respirar con alivio muchos esta mañana, ¿no? Si yo no tengo una gran cuenta bancaria, yo vivo más bien al día, no tengo grandes recursos tampoco. No tengo esta abundancia de bienes que el texto indica. Pero la pregunta tal vez, como la mayoría de nosotros entiendo estamos en esta escena, ¿tienes algo para compartir? ¿Tienes algo para compartir? Porque si tienes algo para compartir, el principio igual te alcanza. El principio igual te alcanza. En lo que administramos tenemos que ser generosos con los hermanos de la fe. Y esto es lo mismo que recalca el apóstol Pablo a los Gálatas, en capítulo 6, verso 10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Este hacer bien, y aquí también, más amplio aún, no necesariamente nos habla en términos de dinero o en términos materiales, porque puede incluir un servicio personal y la entrega de uno mismo a los demás. Nosotros enfatizábamos mucho esto antes, ¿no? Cuando la iglesia eran solo jóvenes. Los jóvenes eran jóvenes de entre 15 y 18 años, no trabajaban. Entonces muchos enfatizábamos eso. Si tú no tienes recursos porque no trabajas, sirva al Señor. Y claro, teníamos muchos jóvenes que servían al Señor ahí en la iglesia en distintos aspectos. Entonces no es restringido al ámbito de lo material, sino un servicio personal, una entrega a los demás. Hay muchos individuos, dice Wiersbe, en nuestras iglesias a los cuales les hace falta amor y que agradecerían tu amistad. ¿Se da cuenta? La vida de Dios, iglesia, será manifiesta entre los cristianos con muestras de amor concretas y constantes. Pasemos a nuestro punto número 2. No se asuste, el primero fue el más largo. Y si no, quizás vamos a interrumpir la predicación si sigue así de largo. Vamos al punto número 2. Dice, le he colocado este punto: Dios conoce lo profundo de los corazones. Como concluyendo lo anterior, ¿no? En el verso 18 leemos: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nos damos cuenta, está contrapuesto, ¿no? La palabra y la lengua eran herramientas de los falsos maestros, de los anticristos, sus jactancias, sus orgullos, pero no tenían los hechos, no tenían la verdad. Los hechos y la verdad deben ser características dominantes, habituales, ¿de quién? De los verdaderos cristianos. Ahí debiésemos estar tú y yo. De igual manera, hermanos, somos llamados a dar evidencia de nuestra fe, no solo con palabras, sino también con hechos. Santiago capítulo 2, verso 15 al 16. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Es inútil, ¿no? Conocemos toda esa expresión de Santiago: la fe sin obras es muerta. Nuestra correcta teología, ¿no? Nuestra correcta teología debe manifestarse en obras consistentes con la verdad que profesamos, ¿sí? Y no quedarnos solo en la profesión, no solo quedarnos en los dichos, sino ser intencionales en nuestro actuar, amados hermanos. Verso 19: y en esto sabremos que somos de la verdad
y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. La nueva traducción viviente, una traducción más dinámica y más cercana, traduce estos versículos de la siguiente manera. Escuche bien. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Lo decíamos recién. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante del Señor. ¿Sí? Porque hay un testimonio de que no solo tenemos la verdad en nuestra mente, sino que la verdad también en nuestras vidas. Podemos estar confiados delante del Señor. No así los anticristos de la época. Y mira, aquí introduce algo Juan, dice, aun si nos sentimos culpables, ¿no? Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. ¿Sí? Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. El corazón humano, dice un autor, no puede evitar que surjan dudas. ¿Cuántos han tenido dudas alguna vez? Las tenemos, mucho más seguido de lo que lo queremos admitir. Cualquier persona con una mente y un corazón sensible a veces se pregunta, ¿soy realmente cristiano? ¿Soy un genuino creyente? Bueno, la prueba de Juan es bien simple y de amplia gama. La prueba es el amor. ¿Amén? La prueba final es el amor. Si sentimos que brota el amor hacia nuestros semejantes dentro de nuestro corazón, podemos estar seguros de que el corazón de Cristo está en nosotros. ¿Lo escuchó bien? Si el amor brota en nuestros corazones, podemos estar seguros que la obra de Cristo es efectiva. Una vez más, Juan nos habla en plural, ¿no? Dice el verso 19, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Un estilo de vida basado en hechos y en la verdad. La certeza, eso nos va a dar certeza delante de Dios. No que nuestras obras nos hagan aceptos delante de Dios, pero esa consecuencia directa de la vida de Dios sí nos da tranquilidad en nuestra conciencia. Y aún si hay dudas, Juan nos dice, bueno, el corazón a veces entran dudas en el corazón, pero mayor que el corazón es Dios. Y Él juzga de manera completa y cabal, de manera objetiva. Dice Barclay, Dios nos juzga por las profundas emociones del corazón. Y si hay amor en nuestro corazón, entonces, por muy débil e imperfecto que sea, podemos entrar confiadamente a su presencia. El conocimiento perfecto que pertenece a Dios y solamente a Él no es nuestro terror, sino nuestra esperanza. En otras palabras, Juan está diciendo que estos creyentes, que aún actuando bien podían sentir ciertas dudas en su corazón, bueno, tranquilos, su corazón no es 100% objetivo, pero Dios sí, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe medir las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos querido hacer cosas para el Señor y no han resultado? No salen como las planificamos. Cuando hemos hecho reuniones con los chiquillos, yo he dicho cosas que hasta hoy día no hemos podido concretar. Pero la intención delante del Señor, Dios sabe cuál es la intención de aquello. Y también de nuestras obras. A veces quisiéramos hacer el bien de manera más cabal, más grande, con mayor efectividad, y por distintos motivos no alcanzamos a hacerlo. Dios también lo sabe. Eso no debiese generar en nosotros un examen demasiado rígido de nuestra vida, porque Dios es mayor que nuestro corazón. Amén. En la otra escena, en el versículo 21, versículo 21, bien digo, nuestro corazón está mejor calibrado y es más objetivo. Verso 21, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Verso 22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que le son agradables. Este verso 22 puede ser utilizado o entendido como un cheque en blanco respecto de la oración. Dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Ahora, incluso el propio contexto nos permite situar de qué está hablando Juan, ¿no? Juan está hablando del asunto del amor entre los creyentes, entre los cristianos, y la necesidad que también tenemos de orar en este sentido, para que este sello característico sea cada vez más visible en nosotros, más fuerte. Una vida sujeta a la voluntad de Dios es una vida que pide conforme a dicha voluntad y por lo tanto va a recibir las respuestas a sus peticiones. Si nosotros como iglesia pedimos conforme a la voluntad del Señor, Dios nos va a oír.
Eso es así. Y Él nos va a responder. Hay una historia que se cuenta. Un evangelista había predicado sobre el hogar cristiano. Después de la reunión se le acercó un padre y le dijo a este evangelista: he estado orando durante años por mi hijo descarriado, dijo el padre, y Dios no ha respondido a mis oraciones. El evangelista leyó el Salmo 66, 18. En mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad y el Señor no me habría escuchado. Sea sincero consigo mismo y con el Señor, dijo él. ¿Hay alguna cosa que necesita arreglar entre usted y otro creyente? El padre vaciló y luego dijo: sí, me temo que hay algo. He estado guardando resentimiento en mi corazón contra otro hombre de la iglesia. Entonces vaya y arréglelo, le aconsejó el evangelista. Y luego oró junto al hombre antes que la campaña terminara. El padre vio al hijo descarriado volver al Señor. Esta historia ilustra bien el punto respecto de la oración y nuestras relaciones en la familia de la fe. Finalmente, iglesia, el punto número 3, ya estoy terminando, denme unos minutos más. Mantengámonos fieles a su mandamiento. Verso 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Esto no es nuevo en la epístola, lo hemos visto antes, ahora es mucho más explícito Juan. Los gnósticos estaban poniendo en duda, recordemos, la humanidad de Cristo. Por eso Juan enfatiza que esto no es una opción. Lo que es Jesucristo, lo que es el Cristo bíblico, no es una opción. Yo no puedo ser creyente y creer que Jesucristo es cualquier cosa. Tengo que decir lo que Cristo es respecto de lo que se me ha revelado en la Escritura. ¿Qué quiere decir creer en el nombre del Hijo de Jesucristo? Un estudioso dice: no quiere decir simplemente el nombre por lo que se conoce a la persona. Es mucho más amplio creer en el nombre de Jesucristo. Quiere decir toda la naturaleza y el carácter de esa persona, en tanto en cuanto se ha dado a conocer. El salmista dice: nuestra ayuda es en el nombre del Señor. Así que creer en el nombre de Jesucristo quiere decir, escuche bien, creer en la naturaleza y el carácter de Jesucristo. Quiere decir creer que Él es el Hijo de Dios, que Él está en una relación con Dios que ninguna otra persona puede tener en todo el universo, que puede revelar perfectamente a la humanidad a Dios. Él es nuestro intercesor y que es el Salvador de nuestras almas. Creer en el nombre de Jesucristo es aceptarle como realmente Él es. Los gnósticos de aquella época no estaban creyendo en Jesucristo en realidad. Tampoco lo hacen las sectas actualmente, como hemos visto en predicaciones anteriores. De manera inseparable, creer en Jesucristo está conectado con amarnos los unos a los otros. Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó. Piense usted en un amor generoso, sacrificado, perdonador, como Cristo nos ha amado. Un ejercicio aquí. Piense por un momento en la calidad de amor del Señor hacia usted. Piense ahí en su lugar en la calidad de amor de Jesucristo hacia usted, como Él le ha amado. Y ahora pensemos y compare esa calidad del amor del Señor para con usted en el amor que nosotros le damos a nuestros hermanos. Hay un abismo, ¿no? Hay un abismo de diferencia. Pero debemos, por la gracia del Señor, esforzarnos para que ese abismo se vaya reduciendo, ¿sí? Y para que nuestro amor por los hermanos sea cada vez más parecido al amor que Dios tuvo por nosotros mediante Cristo. Estos dos mandamientos, el de creer en Jesucristo y el de amar a los hermanos, son las dos caras de una misma moneda. Están inseparablemente unidos. Porque creemos en Jesucristo, podemos amar también a nuestros hermanos en la fe. No puede haber teología cristiana sin una buena ética cristiana. Aquí se une, ¿no? Lo que puede ser información con acción. No puede haber una buena teología cristiana sin una ética cristiana, sin una práctica cristiana.
Dice el verso 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda, lo hemos visto en predicaciones anteriores, es sinónimo de obedecer, de tener una relación íntima e inquebrantable con Dios. Y ahora también se nombra al Espíritu, ¿no? Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo ahora habita en nosotros. ¿Sí? No, lo dijimos, me parece, en algunas predicaciones anteriores. La experiencia del Antiguo Testamento era que recibían de manera ocasional el Espíritu. Ahora el Espíritu se nos ha sido dado de manera irreversible también, iglesia. Lo que sí tenemos que tener cuidado, porque Pablo dice a los Efesios que el Espíritu puede ser contristado. O sea, el Espíritu puede ser contristado. ¿Cuándo? En este sentido, cuando nosotros no amamos a los hermanos. El Espíritu que mora en nosotros es contristado cuando no está esa evidencia de amor clara entre nosotros. Pero sigue habitando en nosotros. Es el sello. En Efesios capítulo 1, verso 14, se nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con las miras a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahí también está hablando del Espíritu Santo. El Santo Espíritu entonces es el que permanece en nosotros. Vemos en este versículo 24, lo voy a extender un poco el día miércoles. Vemos al Dios Trino, ¿no? El que guarda los mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, Jesucristo nos ha redimido, el Espíritu Santo ahora mora en nosotros también. La experiencia del Dios Trino en nosotros. Permanecer en amor es permanecer en Dios, y permanecer en Dios es permanecer en amor. El amor cristiano no es algo que se fabrica cuando lo necesitamos. No es como que yo te voy a llamar adelante y vamos a recibir una dosis extra de amor. Así no funciona. Así no funciona. El amor cristiano ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ha sido derramado. Si tú eres creyente, el amor ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Y ahora podríamos decir que tenemos la obligación delante del Señor de que ese amor fluya desde nosotros hacia otros. Hacia otros. Hay 4 niveles, con esto termino. Hay 4 niveles en que una persona puede vivir. Puede escoger vivir en el nivel más bajo, el nivel de Satanás, el nivel que practica el asesinato. Los asesinos, dice Apocalipsis 21:8, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra persona puede escoger un segundo nivel, el nivel del odio. Pero el odio, como dijimos antes, a los ojos de Dios, es igual que el asesinato. Un hombre que vive con odio se está matando lentamente a sí mismo, no a la otra persona. Los psiquiatras advierten que la malicia y el odio producen toda clase de problemas físicos y emocionales. De hecho, un especialista ha titulado su libro Ama o perece. El tercer nivel, la indiferencia. ¿Me va copiando? Primer nivel, el odio. Segundo nivel, el asesinato. Tercer nivel, la indiferencia. Es mucho mejor que los 2 primeros. Es mucho mejor que odiar y es mucho mejor que asesinar. Porque con esto no debe ser parte de nuestra vida como creyentes. Un hombre que tiene constantemente odio en su corazón o asesina habitualmente demuestra que nunca ha nacido de Dios. Pero es posible ser creyente, y aquí entramos la mayoría, es posible ser creyente y estar indiferente a las necesidades de los demás. Eso sí nos pasa más de lo que debiese pasarnos. Por eso necesitamos escuchar sermones como este. Porque constantemente transitamos hacia la indiferencia. Constantemente se nos olvida el sacrificio de amor de Dios por nosotros. Constantemente se nos olvida que tenemos que amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. La indiferencia, creo yo, es nuestro mayor riesgo. Es el nivel del cual estamos más cercanos muchas veces. Y es el nivel, iglesia, del cual tenemos que arrepentirnos esta mañana. La única manera santa y feliz de vivir es en el nivel más elevado, el nivel del amor cristiano. Esta es la vida de gozo y libertad, la vida de oración contestada. Esta te asegura la confianza y te da valor a pesar de las dificultades de la vida. ¿Cuántos no tienen dificultades? Nadie puede levantar la mano. Todos y cada uno de nosotros en alguna medida tenemos dificultades. Bueno, el amor cristiano es el que nos va a ayudar a transitar en medio de nuestras dificultades de mejor manera. Dice el doctor René Spitz en Nueva York hizo un estudio con niños en orfanatos
para determinar el efecto que tenía en ellos el amor y la negligencia. La encuesta demostró que los niños a los cuales se les descuida y a los que les falta amor son mucho más lentos en su desarrollo que algunos, y algunos inclusive murieron, dice este estudio. Aún en un sentido físico, el amor es la atmósfera misma de vida y crecimiento. En la experiencia de este estudio, ¿no?, con los niños. ¿Cuánto más real es en un sentido espiritual entonces? ¿Cuánto más real es en un sentido espiritual? Tenemos, iglesia, mucho por avanzar. Tenemos mucho por crecer. Tenemos mucho por amar. Amén. Cierre sus ojos. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por la paciencia también de la iglesia en poder oír esta exposición, tal vez algo más larga de lo habitual. Lo único importante, Señor, aquí es que tú obres en los corazones. Lo único importante acá es que por tu Espíritu que mora en nosotros, seamos convencidos de pecados. Si estamos hoy en el pecado de la indiferencia, podamos venir, Señor, en arrepentimiento al amor que debe caracterizarnos. Te doy gracias por tu paciencia para con nosotros. Gracias por no descartarnos. Si esto fuese una empresa, ya todos estaríamos fuera. Pero estamos aquí de pie por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y creemos, Señor, a tu palabra, creemos que tú sigues haciendo tu obra en nosotros, tal como lo enseña Pablo a los filipenses. Tú has comenzado la obra y tú la vas a terminar. Pero esta mañana no queremos solo descansar en ese verso. Queremos, Señor, arrepentirnos de corazón y pedir tu ayuda, Señor. Y decirte que haremos todo lo que esté de nuestra parte para salir del tránsito de la indiferencia al tránsito del amor, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.